vamos ahora a entrevistar a, estoy hablando de Sebastián Severino, que es fitomejorador, breeder y master grower, en este sentido, en un laboratorio de producción de semillas de genética de cannabis. Esto es en la zona de la cordillera, donde, bueno, pasó algo que hemos tratado en otras oportunidades aquí en el programa. Inclusive hemos hablado con la funcionaria de Fiscalía Federal, Verónica Castillo, en torno a la situación que se da con la vigencia de la ley antidrogas, que no ha sido modificada, no ha sido cambiada, y en el código tampoco, y esta producción, ¿no?, del cannabis medicinal. Y ha sufrido precisamente una situación policial con allanamiento y un proceso que está esperando se defina en la Fiscalía Federal allí en la ciudad de Esquel. Se trata de Sebastián Severino, a quien estamos saludando. Sebastián, mi nombre es Luis Luján, junto a Elena Irrazábal y Alexis Togel. Te saludamos desde la 100.1 en Comodoro Rivadavia. Buenos días. Buenos días a todos y buenos días a toda la audiencia. Acá los saludo desde la cordillera con una mañana helada. Oh, acá también hace mucho frío, pero me imagino que mucho más allá. ¿Ha nevado ahí en la cordillera? No, ha nevado arriba, todavía no nevó abajo, pero yo creo que ya está incipiente. En cualquier momento llega la nieve. Sí, sí. Bueno, Alexis, Sebastián, sí. estuvimos hablando del tema y salió en varios medios y se hizo bastante público, pero es una situación que, como decía Luis, no es la primera vez que sucede en la provincia, teniendo en cuenta que en tu caso, como en otros que ha sucedido, en otros casos con el ReproCan, en tu caso con otras autorizaciones para hacer otro tipo de procesos con la planta de cannabis, y aún así la policía hace un allanamiento y se lleva toda la producción y los materiales de trabajo. Contanos un poco brevemente cómo fue, porque la idea es no solamente saber el proceso, sino otras cuestiones más que tienen que ver con el desarrollo de tu actividad y los fines que tiene y demás. Bien. Bueno, en primer lugar, o sea, cómo ocurrió es muy simple. El miércoles 9 de mayo se presentó la policía en casa con una orden de allanamiento a raíz de una investigación, etcétera, etcétera. Bueno, yo los dejo ingresar, obviamente, leo la orden y les hago saber a los policías, a las autoridades policiales, le digo, miren, yo soy fitomejorador, estoy inscrito en el Instituto Nacional de la Semilla, le digo, y tengo tengo permiso para trabajar con todo este material, le digo, esto es para que lo sepan antes, le mostré todos los papeles y los papeles cuentan con un código QR donde online se puede acceder al estado de la habilitación. Bueno, ellos cuando ven que online decía establecimiento vigente, estaban los datos del lugar, estaban mis datos, etcétera, en primer momento me manifiestan que ellos no tienen nada que ver, que tienen que hablar con Fiscalía, ¿verdad? Entonces se le comunica a Fiscalía y Fiscalía dice que la respuesta es que no hay una respuesta positiva, que había que secuestrar todo de igual manera. Bueno, se llevó adelante el procedimiento, le dije, sí, muchachos, hagan lo que necesiten, por favor separen todo, porque les expliqué en qué consistía lo que estaba haciendo y en qué consistía lo que yo podía hacer, mi trabajo como fitomejorador. Eso también, ahí podemos... Si querés detenerte en qué es fitomejorador, y qué implica ser fitomejorador. Nuestro laburo como fitomejoradores, cuando trabajamos con la planta, básicamente la palabra fitomejoramiento significa fito, planta, y mejoramiento, literalmente. Entonces, el trabajo que se hace es de breeding, de crianza. Vos vas introduciendo poblaciones y vas encontrando o buscando características para estabilizar, o porque las estás buscando con un objetivo específico, ya sea porque estás buscando un ratio específico para un tratamiento específico, o porque estás buscando una resistencia al clima, una resistencia al frío. Pueden ser múltiples los objetivos del breeding, pero básicamente el fitomejorador lo que hace es eso, trabaja con cierta población de plantas en el campo y después se lleva un respaldo de un montón de datos que se van adquiriendo de maneras
ya sea por análisis, ya sea por observación, ya sea por gestación de plantas a través de polinización cruzada. Esos son todos los trabajos que puede hacer un fitomejorador, ¿bien? Y el objetivo es, perdón, a ver si estoy en lo correcto, y además porque si bien hemos hablado varias veces, como dijo Luis, también del cannabis en general y distintas aplicaciones, también hay gente que probablemente lo escuche por primera vez. Lo que se busca es una semilla determinada, y o sea, una semilla que tenga determinadas características y que sea estable para que todas las semillas que surjan a partir de este proceso mantengan las mismas características, condiciones, para aquel que la adquiere sepa que esa planta va a salir con determinadas características y con determinados porcentajes de uno u otro componente de la planta, ¿no? Y con una estabilidad, con una estabilidad. O sea, el fin, como bien relatás, es reunir todas esas condiciones de manera estable, de manera que sea siempre estable, que esté estabilizado en su línea genética, entonces que tengas esa posibilidad de marcar. En este momento en Argentina, la idea que estamos trabajando es generar genética, porque no tenemos semilla argentina, pero generar semilla de calidad, donde vos puedas trabajar en un marco de productivo nacional, tanto de cáñamo como de cannabis industrial, y con estándares buenos de calidad. Sí, y eso se logra a través de trabajo de fitomejoramiento. Claro, otra interrupción que tiene que ver con el reemplazo de importaciones, que es algo que también se busca muchas veces, porque hoy las semillas, que ahora yo no estoy del todo actualizado en la ley, pero por un lado se había hecho una ley donde permitía justamente empezar a hacer este proceso, pero no se podían importar semillas. Entiendo que ahora se están empezando a poder también importar, pero esto lo que hace es reemplazar esas importaciones con mano de obra y producción nacional. Exactamente. Y le agrega valor, porque cuando estamos hablando, Argentina es un país líder en producción de semilla, de varias otras, varios commodities agroindustriales. Y este es también una gran posibilidad, porque tenemos un mercado nuevo que se está abriendo y tenemos la posibilidad que está dando el Instituto Nacional de la Semilla de registrar esa semilla, de registrar el cultivar con valor agronómico. Entonces, eso no es un detalle menor. Y además, es muy importante, y creo que esa es la cuestión que también se nos está perdiendo, ¿no? Por ejemplo, yo lo que saco de esto del allanamiento, y a pesar de que yo tenía los permisos y todo, porque es lo que reclamo en todos lados, hay que estar más informado, hay que capacitar a todas las partes para que estén en armonía con esto que queremos lograr, tanto los fitomejoradores como las personas que cultivan para hacer aceite, porque si no, nos vamos a estar tropezando siempre. Sebastián, ¿cómo estás? Elena te saluda de este lado. Me llamaba la atención en las notas, ¿no?, que se publicaban, que por ejemplo, bueno, la persona que te había denunciado era alguien que había participado en un taller que vos diste, que bueno, entiendo que es también para el cultivo, ¿no?, del cannabis. ¿Cómo tomás esta situación y si es la primera vez que te sucede una cosa así? Bien, bueno, primero voy a aclarar algo ahí, hay una confusión. En realidad no es que me denuncian, sino que allanan a una persona que era un alumno mío de cultivo, etcétera, que es una persona de la localidad, un vecino de la localidad, y a través del teléfono de él, por la cantidad de, calculo que fotos e información, porque es un alumno, ahí me allanan a mí, creo, eso es lo que tengo entendido cuando leí el papel, y ahí hay toda una gran confusión, porque primero yo, como bien decía recién, yo doy talleres, doy capacitaciones, tanto para cultivo como para la gente que ya quiere proveerse de aceite para ellos, o quieren saber, o por lo menos introducirse a cómo se hace de manera correcta, etcétera. Para las personas que tienen reprocan, se dictan talleres y todo. Entonces, y soy una persona como que con cierto compromiso e historia con el cannabis, o sea que sí hago seguimientos propios de personas que me van preguntando y me van consultando. Eso es totalmente normal. A raíz de esa es la realidad de cómo vino la investigación. Y no, yo para nada me enojé. De hecho, cuando
en todo momento como que expuse las cosas como son realmente, Ajá. porque en realidad nada de esto justifica sospechar de una red de narcotráfico, o sea, Claro. estamos hablando de cuestiones totalmente diferentes. Sebastián, ¿y cuál es tu estado ante la justicia hoy? Al día de hoy estoy imputado en la causa, si bien ya se presentó el descargo, se hizo a través de la Defensoría Oficial de Esquel, estoy imputado y estoy esperando a ver qué contestación me dan, porque yo ya derivé todos los descargos de absolutamente todo lo que tenía que justificaba mi actividad, así que bueno, solo me queda esperar. Claro. Qué cosa, este país que Sí. es algo que venimos planteando hace mucho, esta situación de la ley que pena Sí. a los que están haciendo una cuestión de cultivo medicinal. Y para ¿no? mí lo más paradójico Claro. de todo esto es que el miércoles sucedió y el jueves se estaba firmando Ujú. en provincia, o sea, en Sí, la Rawson. creación de la No, agencia. ¿no? sí, el vínculo, en realidad, Sí. formalizando el vínculo con la Agencia Nacional de Claro. Semillas, Mm. que donde estaba Claro. el gobernador, el ministro de Producción, y por otro lado la policía y la fiscalía está haciendo un allanamiento Claro. Pero casi, estamos, casi en simultáneo. pero estamos hablando de la policía federal en el caso del allanamiento, ¿no, Sebastián? No, acá No, hay una provincia. policía de Chubut. Ah, fue la División policía. Drogas de Ah. Chubut, sí. Ujú. Sí, de Y- Esquel. y Bueno, la otra- peor aún, porque el mayor problema ahí es que Claro, siempre bueno, eso- actúa, eso ¿no? lo- El ámbito de la policía. Eso es lo más irónico Claro, no, del no. tema. Y lo otro que iba a agregar es que las semillas hoy o hasta hace muy poco tiempo se compran y se importan desde Holanda, España, Estados Unidos y algunos otros países. Y en una charla con un gran dirigente que me dijo que cuál es el segundo exportador de agro, en lo que es digamos, agricultura, es Holanda. Porque Holanda Claro. lo que exporta es tecnología de genética, exporta semillas. Holanda, Claro. que no tiene territorio, es el segundo exportador a nivel mundial. Entonces estamos como yendo en contra de una industria que podría ser Sí. enorme en Argentina. Pero me parece que ahí lo Claro. que decía, bueno, y tomando un poco, ¿no?, un análisis, pero me parece que lo que decía Sebastián, esto de, bueno, lamentablemente es la importación y el creer Claro. que nosotros a veces no somos capaces también, ¿no?, Claro. de producir nada, o además en Esquel se está desarrollando también el estudio muy cerquita de lo que... Sí, Exactamente. yo lo que creo, lo que Claro. estamos diciendo nosotros, Sebastián, el tema es que lo secuestrado estaba en un proceso de polinización, ¿no? Exacto. Ahí también, eso es muy importante comprender, porque también cuando salen las noticias hay muchas reacciones Ujú. por la cantidad de material. Sí. Y eso es algo que también, por eso yo remarco el trabajo del fitomejorador. Cuando uno trabaja con poblaciones y cuando uno tiene que someter al producto de la cosecha, se lo somete a un montón y a una serie de análisis, no solo se gesta la semilla, porque la planta tiene muchas yemas, ¿verdad? Sí. Tiene muchos pimpollos, por así decirlo. Cada uno de esos pimpollos o de esas yemas, nosotros podemos en alguno polinizar con el polen A, en otra polinizar con el polen B y en otra polinizar con el polen C, pero también podemos dejar 1, 2, 3, 4, 5 yemas libres para someter análisis. ¿Cuáles son los análisis que se le hacen? Que son un montón, pero a grandes rasgos se analiza el ratio, el rango de cannabinoides, o sea, qué está produciendo a nivel químico la planta, cuánto de THC, cuánto de CBD, cuánto de THCA, de CBDA, cuánto de CBG, que son todos los índices, y la interacción que hay con los terpenos y flavonoides, que es como la parte que se huele de la planta, que ahora se encontró una interacción directa entre los cannabinoides y estas moléculas. Entonces, básicamente se van haciendo análisis en distintas etapas. Puede ser por ejemplo, el protocolo es 90 días, o sea, a los 90 días de cosechado se hace un análisis y a partir de ahí cada mes se hace un análisis para ir viendo cómo decrece o cómo se incrementa la curva de estos factores, por ejemplo. Y después, con respecto a las semillas y con respecto al material que también estaba acá en proceso, cuando hablamos de proceso hablamos de un montón de procesos. Las semillas se gestan, después hay que dejarlo que se seque para que la semilla termine de madurar
y una vez que se secó hay que cosechar la semilla, hacer los análisis de test germinativo, saber cuánto, o sea, en fin, es un trabajo extenso, es un trabajo minucioso, y que ya les digo, o sea, se necesita, acá lo importante es que de acá para adelante tengamos seguridad jurídica para poder trabajar. Si no, no vamos a poder hacer un trabajo de calidad, no vamos a poder hacer un trabajo que a la gente, que al usuario le sirva. No vamos a lograrlo, porque nos estamos peleando porque no entendemos la regulación. Tal cual. Entonces, creo que con respecto también a lo que acababan de nombrar, de que al mismo día que a mí me allanaban, al otro día se firmaba un acuerdo con el Aricame debería reglamentar de una vez y no firmar acuerdos. Porque si se reglamenta, en vez de firmar un acuerdo, ya la reglamentación es para todos y no hay grises. Sebastián, no, Sebastián, yo quería, tenemos que cerrar por cuestiones de tiempo, porque está súper interesante. Y lo que quería aclarar era que a mí me interesaba, más allá de que no se pierda esto, porque ya salió en varios medios, por suerte fue bastante público, se difundió bastante, no me interesa que no se pierda en las noticias diarias, pero sobre todo enfatizar esta función y esta actividad del fitomejorador y las diversas actividades que hay en relación al cannabis, por la importancia que tienen, por la industria que generan y por lo importante que sería que los productores, emprendedores pudieran desarrollar su actividad, como decís vos, sin que sean perseguidos y pudiendo generar valor agregado y un montón de beneficios tanto a la economía como a la población. Así que quería agregar esto antes de cerrar, porque nos gustaría poder seguir hablando, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo y no quería que esto se perdiera. No, porque muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el contacto y muchas gracias por estar preocupados ahí del otro lado y bueno, yo acá para lo que necesiten. Un abrazo, Sebastián, gracias, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Sebastián Severino desde la cordillera, ¿no? Comentando esta situación que le toca atravesar con la policía primero y ahora con la justicia federal. Nos vamos rapidito a una pausa y ya venimos con la última nota. Vamos a estar hablando del Festival de Cine Ambiental Independiente que se está realizando nuevamente aquí en Comodoro.